Mirad, vamos a empezar este última hora reset justamente por algo así, para que lo vayamos viendo. Llevamos hablando de esa cortina de humo, o la hemos llamado cortina de humo, juego, llamarlo como queráis, del tema de la muerte de Charlie Kirk. Dando 2 minutitos que prepare la pantalla, que quiero que veáis un vídeo. Fácil, ¿no? Es lo que llevamos diciendo tiempo, ¿verdad? Cada día lo ponen más fácil. Y es curioso, muy curioso, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo ponen tan fácil? ¿Por qué antes nos costaba tanto y ahora cualquiera lo ve? Este chaval es muy joven. Mirad qué fácil. Vamos a ver otro. Llamarme loco, pero Charlie Kirk no está muerto. Y para ello he visto cientos de vídeos y analizado en secuencia. Lo primero que quiero que entendáis es que los medios de comunicación son pura propaganda, ya sea de izquierda o de derecha. Y lo que te han mostrado es un truco de magia, pero de cerca. Que desvía tu atención en la emoción y no te fijas en los hechos. Te lo demuestro. En primer lugar, para el que no lo sepa, murió el 10 de septiembre. Pero es curioso que este libro en Amazon se publicó el 9 de septiembre. He traducido pone el tiroteo de Charlie Kirk, un relato completo del ataque a la Universidad de Valley en Utah. Y no lo busquéis en Amazon porque tras darse cuenta lo retiró. Y ahora me voy a ceñir a los vídeos. En primer lugar, esta persona mira si la están observando. Y estas imágenes son previas al tiroteo. Hace unos ajustes en el dispositivo que hay aquí detrás, que no es una cámara, y de repente el cámara enfoca a dónde se produce el tiroteo, lo que viene siendo un control de ángulo de visión. En segundo lugar tenemos esta imagen de Charlie Kirk llegando al escenario, que si te fijas en la parte izquierda del cuello, si le damos resolución veis como tiene un parche, color carne para que nadie se diera cuenta. En primer lugar, fijaros en este rectángulo negro, que no está paralelo al cuerpo porque tiene un dispositivo debajo que hace ángulo y en el cuello de la camisa también se nota esa curva. Os lo muestro de distintos ángulos para que lo apreciéis lo mejor posible. Y él incluso por la molestia que supone se lo llega a tocar. Y aquí es donde vienen los efectos especiales. Fijaros atentamente al cuello. En esta imagen frontal podéis ver cómo ese punto negro desaparece por completo de la camiseta. Y ahora os voy a poner la imagen a cámara muy lenta para que proceséis otros detalles. ¿Os acordáis del dispositivo que os mostré al principio de todo al lado izquierdo del cuello? Este de aquí. Pues ahora vais a ver primero cómo se sube la camiseta. Aquí aparece el parche y de repente el punto negro ya está en el cuello. Aquí veis un rectángulo perfecto inclinado al fondo del escenario. Y ahora fíjate en el sistema de cables. Cerca de su oreja derecha hay unos cables que tiran hacia atrás, que en esta imagen difícilmente se aprecia. Pero si cambiamos de ángulo, podemos ver un color blanco en su pelo que tira hacia arriba, cambiando su posición como si de un tirón fuerte le hubiera dado. Y aquí os muestro un dispositivo de disparo de cine a distancia. Y ahora viene la segunda parte. El disparo es en el cuello y por el volumen y la presión con la que sale la sangre se podría decir que le han dado en la arteria la carótida. De ser real estaría expulsando sangre de forma constante. Pero sin embargo, cuando lo están sacando no cae ni una gotita en el suelo. Y después está el tema del entierro. Ella está llena de joyas, súper maquillada y a él solamente se le ven las manos. A mí se me muere alguien cercano y yo tendría la cara demacrada, los ojos hinchados y no tendría ninguna gana de arreglarme. Me remito a los hechos y que cada uno crea lo que quiera creer. Y esto son personas que lo han ido viendo, pero si recordáis el primer vídeo que nosotros hicimos en este canal,
ya explicamos que tenía esa mancha, nosotros le llamamos mancha en la camiseta, algo en el cuello, la parte justo donde le habían disparado. Eso fue a bote pronto, sin estudio del vídeo previo. Impresionante pero cierto, ¿verdad, equipo? Impresionante pero cierto. Bueno, dicho esto, vamos a ver lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Lo que vemos a continuación... Tengo dos, yo creo que son los dos iguales, pero si eso creo que los colocaremos. Yo creo que son iguales. Bueno, lo que estáis viendo en pantalla, no tiene audio por lo menos este, es Tim Robinson, responsable del asesinato de Charlie Kings, que compareció en la corte mediante videotransmisión para su lectura de cargos. Está acusado de asesinato agravado con agravante de víctima tragedics por supuesta motivación política y de ofensas violentas cometidas en presencia de un menor. También enfrentará cargos por disparo de arma de fuego, 2 por obstrucción a la justicia y 2 por manipulación de testigos. El juicio comenzará el 29 de septiembre del 2025 con una audiencia de renuncia. La corte determinó que Robinson es indigente, es decir, no cuenta con recursos para pagar un abogado, por lo que se le asignará defensa pública antes de la próxima audiencia. La Fiscalía pedirá pena de muerte para Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kings. La Fiscalía del Condado de Utah anunció que buscaba la pena de muerte para Tyler Robinson, responsable del asesinato de Charlie Kings. Robinson enfrentará cargos de asesinato agravado, 2 cargos de obstrucción a la justicia, disposición de arma de fuego, acusación de lesiones graves, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor. Así que ya le han leído los cargos, a veces es la misma, si es la misma. Ya le han leído los cargos y esto es lo que se ha sentenciado por el momento. Por el momento. Pero hay una cosa muy curiosa que está pasando por debajo del tema de Charlie Kings. ¿Qué es? Pues nada más y nada menos que el tema de Jeffrey Epstein. Curioso, ¿verdad? Porque parece que el director del FBI y el senador Andy Cripps se enzarzan en una discusión acalorada sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Todo eso en público, ¿eh? En público. Curiosamente, después de esa discusión, cuando teníamos encima, o cuando está encima de la mesa, este asesinato, dan la bienvenida en Londres a Donald Trump de esta guisa. De esta guisa. Una foto suya con Epstein proyectada en el castillo de Windsor. Qué cosas, ¿no? Un grupo de activistas proyectó imágenes de Donald Trump junto al fallecido, supuestamente como el señor Kings, delincuente sexual Jeffrey Epstein, así como con el príncipe Andrés. Qué cosas, ¿no? Oye, tenía que ser complicado, difícil, extraño que esto ocurriera, pero como estáis viendo, no. No es nada complicado, difícil. Eso ha ocurrido. Nada más y nada menos que en el castillo de Windsor. Mira, por aquí se están riendo en el chat. Pero es curioso, ¿no? Es curioso. ¿No? ¿Sí o no? ¿Eh? Ojo. ¿Qué ocurre más sobre este tema? Todo esto en paralelo, ¿eh? Es curioso. Es curioso que esté pasando en paralelo. Does Donald Trump appear anywhere in the Epstein files? I'm sorry, could you say that again?
It's not a complicated question. Does Donald Trump appear anywhere in the Epstein files? I didn't say it was a complicated question. I just didn't hear you, so my apologies. We have released where President Trump's name's in the Epstein files and everybody else, and all credible information that we are legally allowed to release has been released. All right, so let's go through that. You're referring to court orders that prohibit you from releasing grand jury testimony under Rule 6E. Is that what you're referring to when you say as the law allows? That's a piece of it. Really? What other evidence do those three court orders you cited prohibit from being released? Information that was collected pursuant to those search warrants that were limited Wrong. in fashion. Wrong. That's Okay. not what the court order says, and that's not under 6E. And you're talking, and I said that's 6E, and I said there was others, and I'm answering that there are sealed court order documents. There are protective orders. from They the are court. unsealed as part of discovery given to Ghislaine Maxwell. They are no longer sealed. That's just not true. We can argue about it all you want. Okay, or well, can go you to court. agree that Es there curioso, are... ¿verdad? So your Es testimony curioso, here is that the reason why perdón, you cuando are el director not del FBI releasing all se ha of the demorado videos that mientras you have se acknowledged, there are interrogaba so many, and that durante the la sesión del FBI Comité spent Judicial thousands of de la hours Cámara, of reviewing cuando the photographs, se habla y aparecen los all of archivos the, del then the señor photographs Donald Trump that y you have. Jeffrey You're Epstein. saying that you're not Y releasing dice, those al because there's final, a lo court siente. order requiring them to be sealed? Is that your testimony? siente. Never Lo said that siento. about the videos. On the Si totality le of the podía repetir videos, eso. of the thousands of Después de images unos minutos de that espera were seized y luego pursuant to the search warrants executed pues at the time, comentar o hablar o overwhelming exponer majority lo of que that estamos video viendo is en pantalla. pornographic material that was downloaded from the internet and child sexual abuse material. We will never release that. Well, as you should not release the victims. Todo But esto, if there como are me repito, videos that en relate paralelo to al tema others who del Epstein asesinato trafficked de to, such Kicks. as maybe Prince Andrew, or photographs that you have total control to release. Yes, and if it And exists, so why haven't you released it? why are you supposing that that is a fact when in fact it is false? Are you Curioso. Vuelvo a repetir, muy curioso. Continuamos. La comentarista Candy Ower sigue al ataque. Los mensajes de texto de Taylor Robinson publicados por el gobierno de Estados Unidos están manipulados y son falsos. ¡Wow! Ya nadie cree en las versiones oficiales, dice. Tenemos que aprender a que el 99,9% de todos estos acontecimientos están programados por nuestros controladores, dice, para polarizar a la población. Y ahí tenemos a los patriotas culpando a los de izquierdas y a los de izquierdas bailando sobre la tumba de Charlie. Ya te digo, nunca mejor dicho. Messages are clearly doctored, is what I would say. They're doctored. Now, they could decide why they're doing that. Tyler's being forthcoming. We're protecting him in some capacity. I find that to be unacceptable. Okay? Unacceptable. I want every single text message. I want timestamps. It is conspicuous that you are not telling us when this was sent, because it sounds like it's when the campus is on lockdown and he's got to go back and he's got to clean up. And then all of a sudden we're in the next day when his dad is getting clued in after the picture's been released. They're not telling us that, okay? And you have a right to be a little bit uncomfortable about that, because I'm a lot of bit uncomfortable about that. We need full answers. Wow. Guau, 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 ¿no? Y por si la cosa no traía más tela. El Poder Judicial, implicado en las redes de delincuentes infantiles, Epstein, Dutroy, etcétera, nombres que representan los crímenes más horribles contra los niños, ¿eran realmente autores individuales o existen redes mundiales
de delincuencia infantil que siguen activas aquí? ¿Qué papel desempeña la justicia? ¿Son ciertas las afirmaciones de innumerables testigos que afirman que jueces, fiscales e investigadores no solo encubren estos crímenes, sino que los mismos están implicados en ellos? Países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza. El enredo del Poder Judicial. Oye, qué curioso que todo esto esté unido, ¿no? Cuando no debería. La muerte de un activista. Escandaloso, pero cierto. No apto para cardíacos. Epstein, Dutroux, Teichmeister, nombres que representan los crímenes más atroces contra los niños. ¿Eran realmente delincuentes individuales, o hay redes mundiales de pedocriminales que siguen activas aquí? ¿Qué papel desempeña el Poder Judicial? Son ciertas las afirmaciones de innumerables testigos de que jueces, fiscales e investigadores no solo encubren estos delitos, sino que ellos mismos están implicados en ellos. Cla.Televisión desvela hechos aterradores. Estados Unidos, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia y Suiza. Análisis de la implicación del Poder Judicial en casos graves de abusos y asesinatos de menores en 7 países. Se lo doy a todo el mundo por escrito. El peor y más perverso abuso infantil que he visto y oído describir en mi vida, por las propias víctimas. Los peores y más perversos infractores fueron los fiscales y los propios jueces. Lo digo en serio. Los autores más pervertidos que he visto en mi vida eran fiscales y jueces. Y nadie toma medidas contra estas personas. Y no tenéis ni idea de lo que pasa cuando, como denunciante, esto se dice en voz alta. Y especialmente con estas víctimas de abuso ritual, niños pequeños y bebés, y los niños a menudo son drogados antes de ser asesinados. Y esa es la cuestión que quiero plantear. Llevo años diciendo que tengo la sospecha fundada de que aquí tenemos delincuencia organizada dentro de la judicatura. Y por eso digo, se lo daré a todos por escrito, que los peores delincuentes están en el sistema judicial. Y si algo me ocurriera, entonces puedes tomar lo que he dicho como una declaración de testigo, como un testimonio jurado. El compromiso de Dorothea Tull y su declaración tuvieron graves consecuencias. Su colega médica, la doctora Grete Lindberg-Diers, publicó una petición de ayuda en la que afirmaba que la pediatra había sido agredida y golpeada y que la habían llevado a un pabellón psiquiátrico. Se le había retirado el permiso de conducir y se había hipotecado su casa, lo que iba a dar lugar a una venta forzosa de la misma. Se presentaron cargos penales contra ella por insultar a la gente en Internet. Según su canal de Telegram, fue condenada a 9 meses de libertad condicional en 2021 con un periodo de prueba de 3 años. La doctora Dorothea Tull se derrumbó en la sala del tribunal. En abril de 2023, ingresó en prisión preventiva por incitación al odio. Desde entonces, ha desaparecido de escena y nadie sabe dónde está ni cómo se encuentra. ¿Por qué se toman medidas tan contundentes contra la doctora Tull? ¿Podría estar relacionado con su afirmación de que los peores delincuentes son ellos mismos en el sistema judicial? ¿Hay indicios de que el Poder Judicial esté implicado en redes de pedocriminalidad? Cla.Televisión investigó estas cuestiones y descubrió algunos abismos aterradores. Un gran número de supervivientes y testigos de violencia sexual y ritual organizada han declarado que en estos delitos están implicados jueces, fiscales, abogados y policías de alto rango. Algunos de ellos son ellos mismos los autores de los delitos, otros encubren las redes de pedocriminalidad, protegen a los autores y persiguen a testigos y activistas. Escuche algunos ejemplos a continuación. Primero. Estados Unidos.
La implicación de la justicia estadounidense en el escándalo Epstein. El financiero y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein dirigió una red de tráfico sexual con menores durante unos 20 años. Las víctimas denuncian tráfico sexual y agresiones sexuales que tuvieron lugar ya en 1996. Se calcula que hubo al menos 100 víctimas en total. Sin embargo, el número de casos no denunciados es sin duda muchas veces superior. Maria Farmer, una de las víctimas de Epstein, que fue obligada a trabajar en la recepción de una casa de huéspedes donde Epstein residía en aquel momento, observó lo siguiente durante un periodo de un año. Cada día llevaban a Epstein de 5 a 10 niñas, lo que era muy terrible para los niños. Habló de un total de miles de chicas que llegaban a la finca de Epstein. Solo en Florida, ya no se pudo encontrar a 500 chicas con las que Maria Farmer quería ponerse en contacto para que testificaran contra Epstein. No puede entender qué les pasó a todas las chicas. Sospecha firmemente que han perdido la vida. Virginia Roberts Giffre, otra de las víctimas de Epstein que estuvo retenida por él durante años, declaró: He visto a cientos de chicas pasar por la puerta giratoria de Jeffrey. Virginia Roberts Giffre estaba ahí en directo cuando a Epstein le fueron entregados trillizas de 12 años por el modelo Scott Brunel de Francia. Las chicas fueron obligadas a realizar actos sexuales desviados con Epstein. Sin embargo, Epstein no solo abusaba y violaba él mismo a las chicas, sino que las ponía a disposición de famosos para mantener relaciones sexuales. Las chicas viajaron por todo el mundo para asistir al acto. Varias víctimas de Epstein mencionaron nombres de personas que habían abusado sexualmente de ellas cuando eran menores. Además de Epstein, Virginia Roberts Giffre acusó a las siguientes personas de abusar de ella: el príncipe Andrés, el abogado estrella Alan Dershowitz, el gestor de fondos de cobertura Glenn Dubin, el político Bill Richardson, el modelo Scott francés Jean-Luc Brunel, el científico de ella Marvin Minsky y el multimillonario hotelero Tom Pritzker. Maria Farmer denunció que tanto Donald Trump como Bill y Hillary Clinton eran co-conspiradores de Jeffrey Epstein. Los veía a todos entrar y salir de Epstein y sabía que formaban parte del todo, dice Farmer. Epstein cultivó buenas relaciones con el poder judicial. Varios demandantes contra Epstein declararon que el conocido abogado estrella estadounidense Alan M. Dershowitz, quien defendió a Epstein en varias ocasiones, era uno de los autores. Maria Farmer calificó literalmente a Dershowitz de co-conspirador. Virginia Roberts Giffre, la principal demandante en el caso Epstein, demandó al abogado en 2019 por abuso sexual y difamación. Dershowitz presentó entonces una contrademanda por difamación e imposición intencionada de angustia emocional. A día de hoy, niega con vehemencia haber tenido contacto sexual con menores. La acusación de que el abogado había abusado de Virginia Roberts Giffre cuando era menor fue incluso eliminada de los expedientes por un juez. Dershowitz quedó impune, aunque varias mujeres le habían incriminado. Declararon haber sufrido abusos sexuales o haber sido violadas por él cuando eran menores. Él también había colaborado activamente con varios demandantes en la búsqueda de información desacreditadora y en su transmisión al investigador principal. Afirmó, por ejemplo, que Virginia Roberts Giffre era una conocida prostituta y mentirosa. Precisamente ella, que según sus propias declaraciones había sido obligada a prostituirse por Epstein y Dershowitz cuando era menor de edad. La presión mediática y judicial sobre Virginia Roberts Giffre hizo que finalmente cediera y retirara la acusación contra Dershowitz. Epstein fue representado por Alan Dershowitz en el proceso judicial por segunda vez en 2019. Epstein ya había sido acusado en 2008 de violar a menores y obligarlas a prostituirse, delito por el que normalmente habría tenido que cumplir cadena perpetua.
En su lugar, Yael Lefkowitz, otro abogado estrella muy bien pagado del equipo de 7 abogados de Dershowitz en aquel momento, negoció un acuerdo extrajudicial con el fiscal federal de Florida, Alexander Acosta. Como resultado de este acuerdo, Epstein recibió una pena de prisión completamente inapropiada de 18 meses en lugar de cadena perpetua. Solo tuvo que cumplir 13 meses de esa condena. Estaba alojado en el ala privada de la prisión y tenía hasta 12 horas libres al día para ir a su despacho. El fiscal Acosta y el equipo de abogados dirigido por Lefkowitz y Dershowitz son, por tanto, responsables de que Epstein solo tuviera que cumplir 13 meses en lugar de cadena perpetua tras su juicio en 2008. Solo así pudo Epstein seguir dirigiendo la red de violadores de menores hasta 2019. Además, Epstein se libró de una demanda federal en 2008 gracias a este acuerdo, que a su vez le salvó de nuevas investigaciones. Surge la sospecha sobre el hecho de que no se investigaron más detalles del escándalo Epstein, lo que sin duda favoreció a los responsables de la judicatura y a los autores prominentes. El fiscal Acosta fue ascendido más tarde a secretario de Trabajo con Trump. Fue una recompensa por su cooperación para proteger a los autores y mantener oculto el verdadero alcance del escándalo. La periodista Yulika Brown, del diario estadounidense Miami Herald, se enteró por los agentes de policía de que no se les permitió investigar debidamente a Epstein por instrucciones de las autoridades superiores. Inspeccionó archivos judiciales y finalmente publicó una serie sobre los crímenes de Epstein en noviembre de 2018. Fue la única que dio a conocer todo el alcance de las acusaciones. Realmente no había nadie siguiendo todo el asunto, dijo la periodista. Incluso el FBI, una de las agencias de aplicación de la ley más altas de Estados Unidos, no procesó a Epstein, aunque, según la víctima de Epstein, Maria Farmer, estaba bien informado sobre la red de tráfico sexual con menores. El FBI también sabía que Maria Farmer y su hermana Annie habían sido víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein ya en 1996. Según Maria Farmer, el FBI sabía exactamente quién estaba implicado en el caso, y que Epstein dirigía una trama de chantaje con material de pornografía infantil. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra Epstein. Basándose en las pruebas disponibles, el FBI habría tenido el deber de encarcelar a Epstein de por vida. Pero no lo hicieron. Conclusión intermedia. El caso Epstein revela que la judicatura y las autoridades investigadoras hicieron la vista gorda, lo que provocó años de sufrimiento a muchas jóvenes. Por desgracia, poco ha cambiado. Su cómplice Ghislaine Maxwell ha sido condenada a 20 años de prisión. Sin embargo, la jueza Alison Nason no admitió en este juicio ninguna prueba que contuviera los nombres de otros posibles cómplices, encubridores o beneficiarios. Los registros de vuelo de Lolita Express, que llevó a las celebridades a la isla de Epstein, o el libro negro de Maxwell tuvieron que presentarse ante el tribunal con las páginas en gran parte tachadas. A excepción de Maxwell, todos los demás delincuentes destacados siguen en libertad. Segunda, Alemania. Pantano Sajón, ¿ocultó la justicia los crímenes y el grupo de autores? Pantano Sajón es el nombre dado a un asunto que rodea la implicación de altas personalidades de Sajonia en la prostitución forzada de menores. Como testigo, Mandy Kopp, que en aquel momento era menor de edad, formuló graves acusaciones contra estas personas de alto rango. En 1989, problemas familiares la llevaron al burdel para menores Jasmine de Leipzig. Allí, ella y otras niñas sufrieron graves abusos físicos, violaciones y torturas durante años. En 1993, los sucesos del burdel Jasmine se conocieron como el asunto Pantano Sajón y el burdel fue asaltado.
En un interrogatorio policial, Mandy Kopp identificó a varios de sus verdugos. Entre ellos figuran renombrados jueces, abogados, policías y agentes de la propiedad de Leipzig. Según Mandy, el juez que presidió el juicio era también uno de los violadores. El juez condenó al explotador del burdel a una pena indulgente de 4 años y 2 meses de prisión. El propietario del burdel declaró posteriormente que solo se le castigó con indulgencia porque no reveló los nombres de los autores de los delitos en su burdel para menores. Esta es una prueba más del enredo del sistema judicial con los delincuentes pedófilos. Mandy Kopp y sus compañeras de infortunio fueron interrogados 2 veces más antes de 2009, y de nuevo identificaron en fotografías a 2 abogados de alto rango como violadores. Pero ni la Fiscalía de Dresde ni el Comité de Investigación sajón respondieron. En su lugar, publican el nombre de la víctima y su lugar de residencia. Mandy Kopp fue acusada entonces de difamación por los autores identificados. Temiendo por su vida y otras demandas, no reveló todo lo que sabía. En noviembre de 2012, el juicio se aplazó después de que Mandy sufriera una crisis nerviosa el 4.º día del juicio tras 7 horas de negociaciones. Poco después, el 28 de enero de 2013, prescribieron los actos crueles. Sin embargo, esta prescripción podría haberse evitado, porque Mandy Kopp no estaba sola en su declaración. La Oficina de Protección de la Constitución de Sajonia también había investigado el entorno de los puntos rojos, y había entregado material explosivo al ministro de Interior sajón, Thomas de Maizière, en 2005. Según el informe, los jueces y fiscales de Leipzig eran sospechosos de estar confabulados con delincuentes, y de estar implicados ellos mismos en abusos a menores. Los nombres de los autores eran conocidos por la Oficina de Protección de la Constitución. La Oficina de Protección de la Constitución también denunció que el entorno de los puntos rojos chantajeó a la Fiscalía con este material incriminatorio. A cambio, los agentes en cuestión habían advertido de redadas, obstruido investigaciones e influido en juicios. Sin embargo, de Maizière, como máxima autoridad, no informó ni al Parlamento ni a las autoridades responsables de la investigación penal. Por ello, posteriormente fue acusado de obstrucción a la justicia en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, más tarde se abandonaron las investigaciones, y el pantano sajón fue tachado de palabrería y teoría de la conspiración. Se negó la existencia de una red delictiva. Los 2 principales investigadores de la policía, y de la Oficina de Protección de la Constitución fueron agredidos. El investigador jefe del Departamento de Investigación Criminal en el ámbito de la delincuencia organizada, Georg Welling, fue suspendido directamente por el ministro del Interior por motivos dudosos. Simone Skroch, anteriormente llamada ENNEC, jefa entonces de la Oficina de Protección de la Constitución, que ya había desarticulado una red de pederastas en un trabajo anterior como fiscal, también fue sometida a años de procedimientos disciplinarios y de investigación. Ambos fueron acusados pero absueltos de los cargos principales tras un largo juicio. Thomas de Maizière, por su parte, ascendió a diversos cargos como ministro federal a lo largo de su carrera. Ya vimos lo mismo en el caso Epstein, cuando Alexander Acosta, el fiscal que protegió a los culpables, fue ascendido por Trump a secretario de Trabajo. Se trata de otro ejemplo de la pauta seguida por el Poder Judicial, que actúa con vehemencia contra los denunciantes mientras los verdaderos delincuentes quedan impunes y se fomenta el encubrimiento. Tercera. ¿Protegió la justicia austríaca al actor pederasta Florian Teichmeister? La sentencia extremadamente benévola contra Florian Teichmeister, actor austriaco y masón de la Gran Logia de Austria, causó un gran revuelo en 2023. Evidentemente, Teichmeister estaba tan convencido de la masonería que incluso construyó un templo en su propiedad. Fue juzgado porque se encontró en su poder una gran cantidad de drogas, y había reunido 76.000 archivos de pornografía infantil. Muchas de ellas fueron editadas por él, anotadas o recopiladas en collages.
En sus comentarios, describió las peores fantasías de violencia que imaginaba infligir a los niños. Desde la flagelación, la tortura y la espantosa violación hasta la muerte. Sus fantasías no tenían límites. La fiscalía clasificó a Teichtmeister con el segundo nivel más alto, 9/10, en una escala de peligrosidad. A pesar del alto riesgo que suponía, y a pesar de que se perjudicó a niños en miles y miles de casos, y de que Teichtmeister fue cómplice como consumidor, solo fue condenado a una pena de prisión suspendida de 2 años con la condición de que se sometiera a terapia. Así que no tiene que ir a la cárcel ni un solo día por sus delitos. No solo la sentencia, totalmente inapropiada, sino también el comportamiento de los implicados en el juicio plantean grandes interrogantes. No se investigó para quién había comentado Teichtmeister los archivos, ni si formaba parte de una red. Según los observadores del juicio, no hubo preguntas críticas a los acusados ni interrogatorio de testigos por parte de la fiscalía o el juez. ¿Tenían miedo de que otras personalidades se vieran expuestas? Nunca se investigó si realmente había hecho realidad sus fantasías violentas. Y ello a pesar de claros indicios, como una lista de la compra encontrada en su poder para la adquisición de ropa de niña y objetos sadomasoquistas. El juez Stefan Apostol lamentó el ostracismo social de Teichtmeister, y utilizó las manifestaciones en su contra como motivo para concederle circunstancias atenuantes. La fiscal Julia Kalmar, más bien pasiva, ocultó detalles importantes hasta la conclusión de la vista de las pruebas. A pesar del alto grado de peligrosidad de Teichtmeister, decidió no recurrir la sentencia. El perito invitado, el profesor Dr. Peter Hoffman, también se pronunció enérgicamente a favor del acusado y restó importancia al peligro que representaba. Hoffman ya había llamado la atención en anteriores juicios por abusos al elaborar extraños informes periciales a favor de los acusados y restar importancia a los delitos. En una ocasión dijo lo siguiente: la mitad de los niños afectados pueden soportar bien los abusos pederastas. Los clasifican en su biografía y no desarrollan un trastorno de estrés postraumático. ¿Fue una coincidencia que le eligieran como perito para este juicio? Conclusión intermedia. El veredicto y el extraño comportamiento del perito, el juez y el fiscal plantean interrogantes. ¿Se tocó suavemente a Teichtmeister para que no descubriera otros cómplices? ¿Le salvaron de la cárcel sus conexiones masónicas? Según el lema con el que el periódico The Standard ya titulaba significativamente con respecto a los masones, ¿los hermanos permanecen unidos? Cuarta. Países Bajos y Bélgica, el caso de Zandvoort. La red de pornografía infantil de Zandvoort debe su nombre al balneario holandés de Zandvoort, donde 2 de los principales autores regentaban un videoclub. En esta asociación de pederastas se cometieron los peores delitos. Cuando se destapó el caso en 1998, se incautaron cientos de películas en las que se violaba a niños e incluso bebés. En el yate de uno de los autores se celebraban fiestas sexuales con gente de élite, donde se filmaban los llamados vídeos NAF en los que se abusaba de niños. Y se les torturaba hasta la muerte delante de la cámara. Uno de los niños que murieron a consecuencia de ello fue Manuel Schadwal, de 13 años. Secuestrado en Berlín obligado previamente a prostituirse en un burdel infantil de Rotterdam. El grupo belga de ayuda a los derechos civiles Wetgret Morkoven,
con su fundador y líder Marcel Verbloesem. Desempeñó un papel clave en el descubrimiento del caso. Al grupo se le filtraron vídeos que mostraban a hombres manteniendo relaciones sexuales con niños. Los transmitieron a la policía. Sin embargo, la policía belga no respondió durante 5 años. El ministro de Justicia anunció en 1997 que no existía ninguna red de pedofilia. Y más tarde se supo que un hombre que aparecía en el vídeo estaba relacionado con políticos belgas. Ante la inactividad de la policía, Verbloesem inició sus propias investigaciones y consiguió ponerse en contacto con uno de los autores y ganarse su confianza. Sin embargo, este autor fue asesinado poco después. Verbloesem consiguió hacerse con miles de archivos de contenido pornográfico y, en ocasiones, sádico, irrumpiendo en su domicilio. A continuación, los entregó a la prensa y a la fiscalía. Sin embargo, 7 CD-ROM con pruebas que fueron remitidos por el web Gret Morkoven al fiscal general del Tribunal de Amberes han desaparecido sin dejar rastro. Verbloesem también se incautó de más de 3.000 documentos con direcciones de clientes y facturas, que dejaban claro que la red de pornografía infantil operaba en todo el mundo, incluidos Alemania, Estados Unidos e Israel. A través de sus investigaciones, sin embargo, el propio Verbloesem se convirtió en objetivo de la justicia. Fue acusado de abusos a menores y condenado a varios años de prisión. Tras pasar 2 años en prisiones belgas, fue liberado en 2010 en las siguientes condiciones. Primera, se le prohibió contactar con la prensa y seguir ocupándose de casos pedocriminales. Segunda, no se le permitió participar en las actividades de las organizaciones que luchan contra el maltrato infantil ni ponerse en contacto con sus amigos de Gret Morkoven, que le habían visitado fielmente en la cárcel todas las semanas durante su estancia en prisión. ¿No es asombroso que el Poder Judicial imponga tales condiciones? ¿Si estaba intentando silenciar a un desagradable denunciante? ¿Estaba el Poder Judicial vinculado a los autores cuando intentaba impedir que se resolvieran estos casos? Pero los medios de comunicación también hicieron todo lo posible por destruir la reputación de Verbloesem y presentarlo como un pederasta. Francia. Los activistas Jeanette Seeman y Sten Mailloud informan sobre la implicación de la justicia francesa en casos de abusos y asesinatos organizados de niños. La activista alemana Jeanette Seeman ya había hecho campaña en Alemania contra la desaparición de numerosos niños en redes pedocriminales. Para ello creó, por ejemplo, 2 mensajes de vídeo, uno al entonces Papa Benedicto XVI y un segundo a la ex canciller alemana Angela Merkel. Más tarde unió fuerzas con Sten Mailloud, un activista francés y ex gendarme. Como equipo, investigaron específicamente casos de abusos organizados a menores en los que estaba implicada la justicia francesa. Sten Mailloud calificó los procedimientos y medidas judiciales que había investigado no solo de ilegales, sino de criminales. Estas sentencias no se dictaron en nombre del pueblo, sino en nombre de un poder oculto criminal, dijo Mailloud. Él y Jeanette Seeman investigaron una serie de casos en Francia en los que miembros de la judicatura, como policías, abogados, jueces y fiscales, habían colaborado con psiquiatras seleccionados. El patrón era siempre el mismo. En cuanto se denuncian los abusos sexuales a niños por parte de sus madres, el sistema judicial entra en acción. Pero no como se debería esperar para proteger a los niños maltratados, y llevar a los autores ante la justicia. No, al contrario, las madres y sus hijos maltratados fueron sometidos al terror policial y judicial. Los familiares protectores fueron sometidos a procedimientos ilegales, encarcelados e internados en pabellones psiquiátricos. En muchos casos, las madres no podían hacer nada para proteger a sus hijos de los violadores. En varios casos incluso se les privó de la custodia. Durante años han tenido que soportar impotentes ver a sus hijos al cuidado de sus verdugos.
En las entrevistas que Sten Mailloud realizó a las madres afectadas, estas mencionan específicamente los nombres y el comportamiento ilegal de los miembros de la judicatura implicados en los casos. Según los testigos, también se trata de delitos gravísimos, como filmar el asesinato de niños para hacer videos snuff. Los testigos también informan de reuniones más grandes en las que varias personas abusaron de los niños o los violaron. También hay declaraciones de testigos de que se produjeron abusos a menores por parte de un expresidente francés y varios ministros. El compromiso de Mailloud y Seaman hizo que estos dos activistas fueran también objetivo de la justicia y la policía. Fueron perseguidos por la policía, detenidos temporalmente sobre la base de acusaciones ilegales y sometidos a métodos de interrogatorio inhumanos. Fueron denunciados en los medios de comunicación y finalmente incluso huyeron a Venezuela. Sten Mailloud fue localizado allí por la Interpol y trasladado a Francia, donde tuvo que cumplir una pena de prisión. Entre otras cosas, se le acusó de secuestro de menores. El caso es que Sten Mailloud ayudó a una madre a la que se había privado de la custodia a poner al niño a salvo porque estaba siendo maltratado entre otras cosas por su propio padre. El fiscal responsable del encarcelamiento de Mailloud fue, según los testigos, uno de los autores de los abusos. Conclusión intermedia. Las investigaciones de Seaman y Mailloud muestran también que los responsables de la justicia protegen a los autores y atacan abiertamente a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a los propios activistas. Sexto. Bélgica, el caso Marc Dutroux y el papel de la justicia belga. El caso de Marc Dutroux es probablemente el caso más publicitado de secuestro, abuso infantil, tortura, incesto e infanticidio en Europa. Dutroux fue juzgado 2 veces. En 1989 fue condenado a 13,5 años de prisión por 5 delitos de abusos sexuales. Pero no tuvo que cumplir ni un tercio de la condena. Cuando fue detenido de nuevo en 1996, se le acusó de secuestrar a 6 niñas cuando eran niñas y adolescentes, abusar sexualmente de ellas y encerrarlas como animales en el calabozo del sótano de una de sus casas. 4 de ellas murieron en agonizante cautiverio. La gran controversia en el caso Dutroux fue la cuestión de si se trataba de un pervertido delincuente solitario o si también era subcontratista de una red mucho más amplia de hombres poderosos. ¿Qué indicios y pruebas había de que Dutroux actuaba en nombre de una red? Primera, su propia declaración. En 2002, Dutroux declaró en una entrevista en prisión que, efectivamente, existía una red con muchas ramificaciones delictivas. Las chicas no estaban solo para él, sino también para los demás. Segunda, su situación financiera. Dutroux, beneficiario de prestaciones sociales en paro, era propietario de 5 casas, compraba acciones con regularidad y tenía varias cuentas bancarias en las que se depositaron grandes sumas de dinero en efectivo en el mismo momento en que las niñas fueron secuestradas. Si Dutroux solo hubiera abusado él mismo de los niños, no habría ganado dinero con ello. Tercera. Declaraciones de testigos. La superviviente Regina Louf también denunció que Marc Dutroux no actuó como autor individual, sino que el empresario bruselense Michel Nioul, coacusado, organizó fiestas sexuales infantiles con los niños conseguidos por Dutroux. Michel Nioul encargaba a Marc Dutroux niños de entre 12 y 14 años para fiestas pedófilas, denunció. El propio Dutroux también declaró que Nioul gozaba de protección desde lo más alto. El hombre tenía contactos con la jet set de Bruselas, incluidos muchos clientes de fiestas sadomaso relevantes. Cuarta investigación del juez de instrucción Jean-Marc Connerote. Siguió rastros que apuntaban a una red. Creó un número de teléfono en el que los ciudadanos podían facilitar información sobre el caso Dutroux de forma anónima. Una avalancha de información se abatió sobre los investigadores. Entre ellas, las declaraciones de varias jóvenes que registraron cosas increíbles.
Sabían de fiestas sexuales a principios de los 80 en los mejores círculos donde se torturaba y mataba a niños. Nioul y Dutroux también han sido vistos. Incluso el rey belga Alberto II fue mencionado como visitante de tan horribles fiestas. Conclusión intermedia. Habría sido absolutamente obvio seguir los numerosos rastros que apuntan a una red. Sin embargo, si se observan las actuaciones de las autoridades judiciales y de seguridad, uno se da cuenta de que se hizo todo lo posible para impedir que se investigara una red con el fin de poder presentar a Dutroux como un delincuente solitario. La policía no siguió varias pistas, como las declaraciones de testigos o las cintas de vídeo incautadas en casa de Dutroux y que no fueron analizadas. Otras pruebas fueron robadas o simplemente desaparecieron. El inicio del juicio se retrasó enormemente. Tuvieron que pasar 7 años y medio antes de que Dutroux y 3 coacusados fueran juzgados. Sin embargo, durante este tiempo, al menos 27 testigos murieron misteriosamente. La mayoría de ellos querían testificar sobre conexiones que corroboraban la sospecha de que Marc Dutroux no era un delincuente solitario, sino que había una red de cómplices a su alrededor. Las circunstancias que condujeron a la muerte de estos 27 testigos se investigaron de forma totalmente inadecuada o no se investigaron en absoluto. La superviviente Regina Louf había presenciado alrededor de 60 asesinatos e incluso fue capaz de nombrar a 35 de las víctimas. También pudo nombrar a los autores, los delitos y las escenas del crimen. Tras un examen psicológico, los expertos declararon que había sufrido abusos sexuales masivos en su infancia. Sin embargo, no se siguieron sus pistas y la fiscalía belga calificó sus testimonios de increíbles y afirmó que eran puramente imaginarios. A continuación, el fiscal archivó el expediente de sus declaraciones como testigo. El juez instructor Jean-Marc Connerotte, que investigó los rastros que apuntaban a una red, fue apartado del caso. Era parcial porque había participado en un acto benéfico en favor de 2 de las chicas asesinadas. Esta endeble justificación provocó una tormenta de protestas entre la población belga. Sin embargo, el sistema judicial no se dejó impresionar. El juez de instrucción que sucedió a Connerotte, Jacques Langlois, fue una de las figuras clave que suprimieron la tesis de la red. Detuvo todas las investigaciones sobre posibles patrocinadores. Años después, se supo que Langlois no había incluido en el proceso las declaraciones de más de 600 testigos. Todos los testimonios sobre una red se guardaban bajo llave. Los investigadores implicados fueron trasladados en la primavera de 1997. Los expedientes con todas las pistas, nombres y sospechosos verificables se cerraron en 1998. El ministro de Justicia, Marc Verhulgen, y el fiscal Michel Boulet informaron posteriormente de que habían solicitado en repetidas ocasiones nuevas investigaciones, pero sin éxito, ya que Langlois las había bloqueado. Junto a Langlois, el ministro de Justicia Melchior Guatelet también desempeña un papel decisivo. Guatelet, que según las víctimas fue el mismo organizador y participante en fiestas sexuales con niños, indultó sorprendentemente a Dutroux tras cumplir menos de un tercio de su primera condena. Por tanto, es en parte responsable de que Dutroux pudiera secuestrar, violar y matar a varias jóvenes tras su puesta en libertad. Sin embargo, la desastrosamente equivocada decisión de indultar a Dutroux no tuvo consecuencias negativas para la carrera de Guatelet, sino todo lo contrario. Fue juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1995 a 2003, y fiscal europeo jefe de 2012 a 2018. Conclusión, es evidente que importantes fuerzas del Poder Judicial, y de las autoridades encargadas de la investigación han hecho todo lo posible para que el caso Dutroux no se resuelva realmente, lo que sugiere que ellos mismos formaban parte de estas redes o que al menos fueron presionados por ellas. La implicación del Poder Judicial se sustenta en el testimonio de la superviviente Regina Louf.
Más tarde reconoció a los participantes de las fiestas sexuales pedófilas en las fotos de los periódicos y en la televisión, donde tuvo que servir voluntariamente a sus clientes. Según sus declaraciones, todos ellos eran conocidos por ser miembros muy honorables de la sociedad, incluidos políticos, directivos, industriales e incluso abogados y funcionarios judiciales. En una de los magistrados instructoras que testificó en televisión sobre el caso Dutroux llegó a reconocer a uno de los cómplices en el asesinato ritual de uno de los bebés que había dado a luz durante su cautiverio. Tras esta declaración incriminatoria de Regina Love, fue declarada demente y el proceso contra Michelle Newell se archivó por completo. Lo hizo el propio juez instructor que, según ella, fue uno de los asesinos de su bebé. Séptimo. Suiza. El caso Natalie y la implicación de miembros de la judicatura suiza en abusos a menores. Trata de seres humanos y sacrificios satánicos. El caso Natalie ha sido tema de debate en los medios de comunicación suizos durante varios años. Blick.ch, por ejemplo, informó en 2020 sobre el abuso sexual y satánico ritual de la entonces niña de 8 años por su propio padre. La propia niña también denunció que su padre la había puesto a disposición de otros agresores. También había observado abusos y crueles torturas a otros niños y adultos. Había sido testigo del tráfico de personas, órganos y adrenocromo y había presenciado sacrificios satánicos. Esto ocurría en lugares rituales y en sistemas de túneles subterráneos ocultos, entre otros lugares. Los relatos de Natalie coinciden con otras innumerables declaraciones que CLA.televisión tematizó en los documentales Secta Sangre 1 y 2. También en el caso de Natalie existen claros vínculos entre el sistema judicial y la red de agresores. Algunas personas del sistema judicial suizo fueron incluso identificadas por Natalie como autores. Durante el procedimiento penal preliminar contra el padre, reconoció a varios autores de malos tratos, a un juez superior, a 2 fiscales y a varios policías que habían registrado el domicilio de Natalie. Natalie declaró repetidamente durante el proceso que ya conocía a estas personas. Habían participado en las ceremonias de maltrato y asesinato a las que les había llevado su padre. Por ejemplo, un antiguo jefe del Servicio de Protección de Niños y Adultos, que es, de la región social responsable fue reconocido, y nombrado por Natalie como abusador y asesino de niños. Natalie informó de que había visto a este dirigente de KES llevar bebés a las reuniones, y participar en el asesinato de los bebés. El KES, que es superior al KES, asignó a Natalie una abogada de menores, quien también identificó a Natalie como autora del delito. Esta abogada no ha hablado ni una sola vez con Natalie ni con su madre. No tenía ningún contacto personal con Natalie, pero sí con el abogado de su padre, a quien Natalie acusaba de malos tratos. Discutió con él la mejor manera de hacer que Natalie no fuera digna de confianza mediante opiniones de expertos. Obviamente, perseguía el objetivo de revocar la custodia de la madre de Natalie. Este procedimiento se conoce legalmente como traición al cliente. El KES fue informado de estos hechos. El equipo editorial tiene pruebas escritas de ello. El juez decano encargado del caso influyó en el abogado de la madre de Natalie. Debe persuadirla para que retire los cargos contra el padre de Natalie. El abogado de la madre de Natalie presentó entonces un recurso para impugnar la parcialidad de este juez superior, pero aún no se le ha concedido. El KES no solo asignó a Natalie una abogada que, según ella, era una de los autores. También ordenó que la niña acudiera a una psiquiatra superior para recibir tratamiento, quien también reconoció a Natalie como la autora del delito. Aquí ya no podemos hablar de coincidencia. Natalie denunció que la psiquiatra le había dado descargas eléctricas durante los interrogatorios. Eso fue muy angustioso para ella. Natalie estaba sola durante las entrevistas.
A su madre no se le permitió estar presente durante el interrogatorio. Natalie habla repetidamente de cómo las autoridades y las personas implicadas en la investigación de su caso forman parte del grupo de perpetradores. Los procedimientos en curso han demostrado en repetidas ocasiones que las personas mencionadas definitivamente no estaban interesadas en una investigación neutral, sino por el contrario en encubrir el caso Natalie. Absolutamente escandaloso y perturbador es el hecho de que no el padre acusado de abusos, sino la madre de Natalie, completamente inocente, quien fuera puesta bajo estricta custodia durante un día. Allí la retuvieron durante 24 horas en una fría celda con un retrete maloliente, para liberarla tras horas de interrogatorio. Esta actuación de la fiscalía encargada del caso probablemente solo pueda calificarse de táctica de desgaste para cansar y desanimar a la madre de Natalie. Paul Spruder, reportero crítico del Solothurner Zeitung, tuvo el valor de destapar todas estas interdependencias entre el KESP, la fiscalía y los psiquiatras de niños y adolescentes y de darlas a conocer en sus artículos. Este reportero jefe del periódico de Solothurn, que había escrito sobre el caso de Natalie, fue encontrado muerto en un charco de sangre después de que se publicaran sus críticos informes periodísticos. Nunca se revelaron las circunstancias que rodearon la misteriosa muerte de este periodista de 53 años. Esto recuerda al caso Dutroux, en el que 27 testigos que querían declarar sobre estas conexiones también fueron retirados misteriosamente del lugar de los hechos. Para garantizar que esto no vuelva a ocurrir en el caso Natalie, y en otros casos y que no se puedan encubrir los delitos, las víctimas y los informantes ya han tomado medidas cautelares. En caso de que les ocurriera algo, ya han copiado todas las pruebas varias veces, y las han guardado bajo llave en diversos lugares del mundo. Hasta que un sistema judicial manifiestamente imparcial se haga cargo de estos delitos. Bueno, sigue pasando lo mismo, ¿no? Caso Loan, caso Lian. Cote cabezudo, etc, etc, etc. Entonces, el problema es que ya no se les cree absolutamente nada. Y si son capaces de hacer todo esto, y hemos tenido durante muchos años pruebas, esto es un resumen de lo que están haciendo, ¿realmente el señor Kik murió o necesitaban deshacerse de él?